El debate más vivo lo tenemos aquí en Fútbol es Radio. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Cuando son las 3:10, las 2:10 en la Comunidad Canaria, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras y desde luego la imagen que nos dejó ayer ese palco del Santiago Bernabéu con Florentino Pérez sentado junto a Vinicius. Creo que es la primera vez en la historia del Real Madrid que sucede esto, que un jugador en activo pues presencie el partido sentado al lado del presidente. Para mí es más que reveladora y por eso les pregunto esta tarde, por esa imagen histórica que se produce ayer en ese Real Madrid Rayo Vallecano. Ya saben ustedes que en el número de teléfono 693 70 14 81, 693 70 14 81 nos pueden dejar su respuesta, su opinión. Quiero saber si les ha sorprendido como a mí, si no les ha sorprendido. Y además, por participar, pues entran en el sorteo de un surtido de ibéricos cortesía de Tu Jamón Directo. Vamos a tener una tertulia viva, como siempre la tenemos, pero siempre con buen rollo en este estudio, y eso va a ser gracias a Bio. Todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Es el nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas, reduciendo el estrés oxidativo y ayudando a mejorar tu salud. Así que ya sabes, descubre el efecto Bio en bio.es o llama al 900-730-122. Además, ahora, por escucharnos, por ser oyente de Radio, pues tienes un 15% de descuento. Bio, vive más, vive mejor. Hoy me acompaña Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y José Luis García, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Comentaba, vosotros evidentemente tenéis muchos más conocimientos, mucha más experiencia que yo. Nunca se ha visto en el palco del Bernabéu a un jugador en activo sentado al lado del presidente viendo un partido, ¿no? No tengo ni idea. Yo tampoco me había dado... Yo es la primera vez que lo veo, pero no sé si se ha producido anteriormente este hecho. Yo he visto a Federico esta mañana y le he dicho, oye, ¿alguna vez lo habías visto? Y él me ha dicho que tampoco. No sé si a vosotros os sorprendió, os lo esperabais o no. No, lo que yo creo que dentro de 10 años o 15 veremos esa misma imagen, pero en vez de haber un jugador, en este caso negro, que era... Eso habrá 8 o 10. Eso será como pasa siempre, como antes en un equipo de fútbol había un jugador negro y ahora hay 6 o 7. Pero bueno, podía haber ido algunos de los viejos jugadores del Madrid y haberles invitado también, Didi, a todos estos que han jugado en el Madrid. Pero bueno, estaba Roberto Carlos, ¿eh? Bueno, entonces... Estaba Roberto, estaba Pirri, estaba Santos Solari. No hay más negro. Jugadores, ¿eh? Pero Pirri no es negro. Sí, pero Roberto es un poquito oscurito, no pasa nada. Pero el hecho es que esté sentado al lado de Florentino Pérez, Claro. en un jugador en activo. ¿A ti no te subió nunca a Bernabéu para ver un partido a su lado, Isidro? No, yo es que jugaba, ¿sabes? Estás en el campo, es verdad. No, me gustaba más estar abajo que arriba. Lo que pasa es que si vemos esa imagen, por este motivo, será que no se ha conseguido eliminar este problema de racismo, ¿no? Ha habido una... Si yo me meto en unos charcos, yo creo que ha habido una sobreactuación. Sinceramente te lo digo. Es decir, hemos pasado del cero al infinito. Entonces, nadie hablaba de esto hace una semana. Y cuando hemos visto las imágenes y los insultos racistas a Vinicius partido tras partido, nos los hemos ido comiendo con patatas. Nadie le hacía ninguna importancia, ningún árbitro lo reflejaba en el acta, no había ninguna intervención de la Federación, ni de la Liga, ni del CSD, ni de los medios de comunicación, ni de nadie. Y de repente surge lo de Valencia y es como si una espita descorriera una cortina diciendo, miren todos ustedes toda la mierda. Entonces a partir de ese momento se produce una reacción que yo aplaudo, del Bernabéu, que no está contextualizada. Es decir, una persona que llegara, o sea, lo que se produjo en el Bernabéu ayer, creo yo, fue un acto de desagravio, no por lo de Valencia, sino por todo lo que viene ocurriendo durante toda la temporada. Pero claro, o tú has seguido muy al detalle lo que ha ocurrido durante toda la temporada, o no lo entiendes. Es decir, o sea, si tú tienes que poner, cuando digo sobreactuación, quiero decir, lo de Valencia, solo, como un hecho aislado, no hubiera merecido, en mi opinión, no es proporcional a todo lo que se vio ayer en el Bernabéu. Yo estoy de acuerdo contigo, porque lo de Valencia pasó en Mallorca. En Palma de Mallorca, acordaos la que se montó, ¿o no os acordáis? Con aquel partido. Y en otros campos, ¿no? Ha pasado lo mismo. Lo que pasa... 9 denuncias creo que ha habido, ¿no, María? Sí, con la de Mestalla 10. 10. Claro, por eso, pero como dice Luis. Pero yo creo que se está transformando en un problema político.
Esto ya están entrando gentes que si ya Lula y todo esto desde Brasil, y yo lo que me parece que es absolutamente falso es que España sea un país racista. Eso no es verdad. Yo he ido toda mi vida al fútbol desde que tengo 5 o 6 años y nunca he podido decir eso. Otra cosa es que ahora últimamente los ultras de todos los equipos del fútbol español, que son el mismo equipo, como yo les he llamado, el Delincuencia Club de Fútbol, se han exacerbado, gritan mucho más, insultan sobre todo, que antes, joder, es que tenía razón Carleto cuando decía, es que yo estoy en el banquillo y me llaman hijo puta, tu mujer te pone los cuernos, no sé qué, eso. Y digo yo, esa gente que está en el campo mirando, no para el partido, sino para la grada, ¿cuál es su misión? Tendrá que decir, llamar a la policía e ir a cogerlo, ¿no? Porque es un insulto en la fila 3, el que está pegado al banquillo, ¿no? Pero es que hay una gente en todos los estadios que a mí siempre me daba pena decir, es que no ven el partido, están de vuelta y no ven nada, ni siquiera cuando va a haber un penalti. Bueno, eso es todo el campo y pues eso están viendo lo que está pasando, ¿no? O esos... ¿Cuál es la misión de esa gente que está de espaldas al partido vigilando cada 4 metros o 3 metros la grada? Digo yo, pues su misión será decir, efectivamente, es el señor. Y cuando llega un futbolista y marca y dice, este ha sido, joder, nada más fácil que vayan y lo cojan. Incluso si hubiera un mínimo de solidaridad de los que están al lado y dicen, sí, ha sido este tipo, ¿no? Que ya está bien de insultos. No, está siendo un desastre todo. O sea, yo justo antes de llegar hace un ratito, porque Nacho Crespo me tiene informado de todo, he oído, supongo que vosotros también, unas declaraciones de Tebas, que fue el primero que... Sí. Intentó decirle a Vinicius que estaban acusando a la Liga, manchando a la Liga con su... Y ahora ya le pide el Balón de Oro. Mira, Luis, si te parece, las escuchamos. Que soy un admirador suyo, que no es un admirador suyo apartidado y para quedar bien, sino ya lo he dicho y está en las hemerotecas de hace tiempo. Soy admirador suyo y que creo que va a ser Balón de Oro, porque es un crack como jugador, y que si se ha sentido molesto con el tuit, que lo siento porque no pretendía atacarle ni mucho menos, sino quería aclarar una situación y nada más. Todos aquellos que ya han entendido que eso ha sido un error por la forma, por el tiempo, que no era mi intención, pues tengo que pedir disculpas, no hay ningún problema con pedir las disculpas, porque no era mi intención, pero si hay un sector que ha entendido que con eso estaba atacando a Vinicius, pues pido excusas y pido excusas a Vinicius también, si él se ha sentido atacado con ese tuit. Yo no pretendía atacar a Vinicius con ese tuit. Hay ya, y lo dijo la portavoz del gobierno, no lo dice Javier Tebas, que dijo que cree que hay legislación suficiente para hacerlo, pero que tiene esas competencias, tiene que ejecutarlas sin miedo y saliéndose de las posiciones de confort, ¿no? Pero como nosotros vemos que no ocurre, pues no tenemos problema, lo hacemos nosotros. Y vuelvo a insistir, que lo digo públicamente, lo digo a todos, en meses solucionamos el problema. ¿Lo veis tan fácil? El problema es decir solucionaría todo cuántos esto. meses. El problema es cuántos meses. Puede ser millones de meses. Como si fuese un par de meses, ¿no? A ver, Tebas es abogado y tendrá, evidentemente, en materia legal tendrá más conocimiento, pero yo creo que se equivoca cuando dice que hay legislación más que suficiente como para acotar este asunto. Sí. No es cierto, no es cierto. La mayor parte de las veces que este asunto llega a los juzgados quedan absolutamente nada. Lo cual quiere decir que evidentemente no hay legislación suficiente por un lado, y lo cual quiere decir que yo no comparto, y me voy a meter en otro charco como dice Luis Herrero, pero es verdad, no comparto la detención de estas personas de Mestalla, porque precisamente no hay legislación suficiente. Quiero decir, no lo critico yo, lo critican también algunos jueces que dicen, oiga, es que les han detenido por algo que no viene en nuestra legislación. Entonces, oiga, una cosa es la agitación política en la que hemos vivido todos en los últimos días y también, por supuesto, deportiva, y otra cosa muy distinta es que si lo que queremos es acotar el tema y que haya unas normas distintas, habrá que poner a legislar sobre esto. Esta es la cosa. No, estoy de acuerdo con lo que dice Juan Pablo, y además me parece de una hipocresía absoluta utilizar a estos tres, a los que no pienso defender ni durante una décima de segundo, como chivos expiatorios de un comportamiento que fue bastante más notorio. Y con eso ya cubres el expediente. La prueba de que no hay legislación suficiente es que la Federación está pidiendo facultades para poder intervenir.
Si las tuviera no las pediría. Y cuando hablas con los expertos en derecho deportivo, cosa que hemos hecho en días anteriores, cuando surge toda esta historia, te dicen que ya se cambió la ley cuando vino el escándalo de todo, todos lo recuerden, y que no ha servido para erradicar el problema. Que Tebas diga que esto lo resolvemos en meses es una necedad. Como es una necedad decir, si se me ha malinterpretado, pido perdón. Me parece muy bien que pida perdón y no tengo nada que ocultar. Pero si escuchamos las declaraciones originales de Tebas, no eran interpretables. O sea, no eran interpretables. No daba lugar a dudas. Y por lo tanto, como no eran interpretables, en vez de decir, si se malinterpretó, pido perdón, ten las santas narices de decir, lo dije, o sea, me equivoqué yo, no se equivocó el que me malinterpretó. Pero bueno, igual. Yo lo que digo que es un tema político, porque cuando pasó esto el domingo, y hacía ya meses, ahí sí podemos decir meses, que aquellos cafres, o como queramos llamarlos, que hicieron el ahorcamiento simulado con un muñeco de Vinicius, al día siguiente ya los había cogido Interior. Entonces dice, pero si lo sabéis, ¿a qué estáis esperando? No, con fotos, con todo, vídeos, todo. Dice, estos fueron los de Vinicius. Dice, y si no hubiera pasado nada en Valencia, no salen. Es que ha sido un sentido de oportunidad el que ha abierto también. Pues es político, no, es que alguien ha dicho en Interior estos, lo saben, estaban preparados, pero es que saben quiénes eran, entonces no actúas, tienen que, pero es un poco, por eso te digo. Quiero decir, sí. A mí este tipo de medidas ejemplarizantes, la justicia no tiene que ser ejemplar, la justicia tiene que ser justa. Justicia. Y ya está, no tiene que ni más ni menos. Y entonces, bueno, se les puede acusar de un delito de odio, ¿eh? Sí, Luis, lo que pasa es que tú los detienes en la semana, curiosamente, en la que salta el caso Vinicius, lo cual genera una enorme cantidad de dudas y sospechas, al mí al menos, y al día siguiente coges y los dejas en libertad. Entonces dices, vale, los dejas en libertad, pero los estás deteniendo en la misma semana, una cosa... No, pero también te vale también para los hinchas, depende de cuál sea la imputación que se les atribuya, claro. El delito de odio existe. Y por lo tanto, una base legal hipotética hay. Lo que no sería en absoluto razonable, desde mi punto de vista, es que recayera ese delito de odio sobre 3 personas cuando todo el mundo sabe que allí había muchas más de 3, muchas más de 30, muchas más de 300 y cercano por lo menos a 3.000, que sigue siendo una gran minoría, porque caben 30.000 en Mestalla. Pero bueno, es que yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho García, absolutamente de acuerdo. España no es un país racista, pero hay racistas en España. Hay más de los que debería. Ya, pero yo... Hay más de los que debería. Pero perdón, a mí que digan ahora en Estados Unidos que si España y que lo que está pasando, dicen, no, si nosotros, a lo mejor, como dice Luis, hay racistas, vosotros los matáis a los negros, pero y hasta hace poco no les dejabais subir al autobús. O sea, ¿de qué estamos hablando? A ver si es como es el sur de Estados Unidos, pero lo hemos visto en docenas de películas, en El calor de la noche, en North de Mississippi. ¿Cómo vais a comparar esto con lo nuestro? Es que es un poco desmesurado, y lo de Lula también tiene sus lecturas. A ver si lo de Lula... Es que, a ver, ninguno de los que estáis aquí pensáis que España es un país supuesto racista, que no ¿verdad? lo es. Porque yo sí creo que España tiene, hay mucho más racismo del que algunos están pensando, y que piensan que el racismo únicamente se circunscribe al fútbol. Y yo creo que hay racismo y xenofobia, por ejemplo, en amplios ámbitos de la política española, por ejemplo, sin ir más lejos, la catalana o la vasca. Entonces, a mí este tipo de cosas, es verdad que el debate viene viciado de fondo, y perdona que te dejo, Isidro, pero el debate viene muy viciado por la adscripción deportiva de Vinicius. Es decir, es un jugador del Real Madrid, y entonces hay muchos otros aficionados de equipos rivales a los que les cuesta condenarlo de Vinicius, y a los que les cuesta hacerlo, y utilizan la adversativa como una especie de parapeto que impida que hagan una condena completa. Es decir, a mí, mira, el racismo es asqueroso y lo de Vinicius está muy mal hecho. Y a continuación te dicen, pero si Vinicius entonces no se comportase no en el campo y tal, claro, o sea, incluso es que he llegado a escuchar esta semana que es que no es un problema de racismo, porque hay otros muchos jugadores negros en el Real Madrid y nadie que les son dice racistas nada, y entonces nadie les dice absolutamente nada. Y entonces ¿qué estamos esperando? Qué curioso, porque solamente se le llama negro de mierda o al jugador que excita la pulsión racista que alguien lleva dentro, porque si otros no lo hacen, entonces no la está excitando, entonces no hay ningún problema. Pero si alguien saca el racismo
racista que llevas dentro, entonces sí. Pero es un racismo, una cosa, Juan Pablo, ¿verdad? basado en la impunidad que te da el colectivo. O sea, somos un país racista, colectivamente hablando, y en el deporte, en el fútbol concretamente. Yo no estoy A ver, no me refiero que todo el mundo lo sea. Digo que estos sinvergüenzas, o como queráis llamarlos, racistas, que los hay, son incapaces de ser racistas individualmente. O sea, que no salen a la calle y le dicen a Vinicius o a cualquier otro, eres negro o eres mono. Lo hacen amparados en esa impunidad que le da el colectivo. A eso me refiero, que son, además de racistas, cobardes. Porque si tienes que decir algo, dilo, coño, sé un hombre y dilo, pero no te metas en la impunidad que te da el colectivo para empezar a decir... A ver, digo racistas como digo cualquier cosa. Yo me he quejado muchas veces aquí que en infinidad de campos te llaman como Ancelotti, hijo de tal, hijo de cual, que no sé qué, que no sé cuánto. Eso no es insulto. Que eso no va en el Sí, precio de la entrada. Es que no va. Es lo mismo. No, señor. Es lo mismo. No, yo creo que no es lo mismo. Tú le dices negro, mono o algo así para insultarle, no porque sientas que sea así. Sí, pero es que es un insulto. Es un insulto racista. No, pero es que eso, bueno, pero ¿qué diferencia hay de racismo a que me llamen a mi hijo de tal? Pues ¿Qué mira, culpa no tiene es, mi madre? no es lo mismo que le llamen a una mujer hija de tal que le digan vete a fregar. Por ejemplo, Pues para mí no es lo mismo, porque eso tiene una connotación machista que para mí es asimilable a lo que es el racismo. El insulto no es lo entiendo. Tú le llamas negro de mierda por algo en concreto. No, perdóname, pero no lo entiendo más grave un insulto racista a un insulto convencional. Yo no lo veo. No, yo lo veo diferente. Lo veo igualmente. Yo lo veo, vamos a ver, yo puedo entender que es igualmente detestable, pues igualmente condenable. Ahora, no es lo mismo llamarle gilital o hijo de tal a una persona que decirle. Vale, igual que te digo. Es un negro, porque ahí hay una connotación. No, y no le echas un plátano a un blanco. Y claro, no es lo mismo, y no es lo mismo si estaríamos hablando de lo mismo o no hablando de nada si en lugar de expulsar a Vinicius no lo hubieran expulsado, que ese es el detonante o diferencial que hay en las otras 9 denuncias que tiene el Madrid. Eso abre otro debate. Esto no viene por un ¿Pero tema por qué racista. tienes que llegar hasta que maten a alguien para...? No, vamos a ver cómo empieza esto. Un magnífico jugador de fútbol negro. Bien. Pero magnífico. ¿Y del Madrid? Como era Pelé, sí, que era campeón del mundo 3 veces. Eso lo del Madrid es igual. No es igual. Vale, pues no es igual. O sea, que todo de dónde era. A ver, todo era del Barça, macho. ¿Es que no era lo mismo? También le llamaban de también todo. fue del Madrid, ahí te he pillado. Olvidaos de Madrid, olvidaos de Madrid y de cosas de esas. Yo hablo de un jugador muy bueno al que le dan palos continuamente. Era el caso de Pelé. Porque a Pelé, os recuerdo, que entonces no había el problema del racismo, en el Mundial de Inglaterra lo liquidaron los búlgaros y los portugueses. Fue en Portugal, Columna, el portugués, sí, pero le partió por la mitad. Y los búlgaros, en los 3 partidos que jugó, lo demolieron, bien, y era negro, pero no se hablaba del problema de que fuera negro, se hablaba de que lo habían liquidado. Al nuestro, a Vinicius, era un jugador, y es buenísimo, y empiezan a hacerle faltas continuamente. ¿Qué es lo que tiene él que no tenían otros jugadores? Que se revuelve excesivamente y que grita o que se pelea o lo que sea. Y eso ha enervado a una serie de delincuentes que son los que se meten con él ya continuamente. Es al campo que vaya, Garci, se meten con él, publicidad, pero no fuera de España. Después de la publicidad te devuelvo la palabra. Sí. Seguimos en Fútbol es Radio, claro, estamos aquí con la calculadora en la mano porque el tema de Vinicius pues nos come mucho tiempo del programa, pero la zona baja de la tabla pues que está más que ajustada y evidentemente también es asunto de debate. Antes de devolverle la palabra a Garci, que no se me ha olvidado, te tengo que hacer una pregunta a ti que estás al otro lado escuchándome. ¿Quieres aprender a comunicar de verdad? ¿Te gustaría empezar a hacerlo con periodistas como Federico Jiménez Los Santos, Dieter Brandau, Carlos Cuesta, Luis Herrero, que nos acompaña esta tarde, Juan Pablo Polvorinos, que lo tengo aquí a mi derecha, Luis del Pino o Juanma Rodríguez? Pues que sepas que ya está en marcha el máster en periodismo digital, radio y televisión, creado por UNIT y Libertad Digital. Tendrás clases presenciales en aulas multimedia en la zona del Viso de Madrid y además formación técnica y prácticas reales garantizadas en las instalaciones del grupo de Libertad Digital y con nuestros mejores comunicadores. Ya está abierto el plazo de inscripción para septiembre y puedes consultar todos los detalles en unit.edu.es o llamando al 91 060 44 13. Ahí te facilitarán toda la información. Garci, me estabas contando antes de irnos a publicidad, pues... Que se unen varias cosas. Una, que al ser un buen jugador, a todos los buenos jugadores los cosían a patadas. Fíjate nuestro querido Amancio y lo que te daban. Lo que pasa que aquí se ha unido el jugador con un tipo de
cosa que no les pasaba a otros muchos, que joder, que se cabreaban, pero este es como más que se ha metido en líos. Y por lo que sea, eso ha caído mal fuera de Madrid en muchas aficiones, sin ninguna razón. Porque yo lo que creo es que es un problema de educación. Si yo tengo al lado un señor que está llamando hijo puta al portero o al entrenador, no sé qué, trato de cambiar mi localidad y el lago no, y no quiero estar con esta persona nunca en mi vida, porque sé que a esa persona no le gusta el fútbol, y a mí sí me gusta el fútbol, pero esta gente no es del fútbol, no tiene nada que ver con el fútbol, porque los ves en todos los sitios, las peleas que arman, antes de entrar en los campos, después, los insultos, no solo a este. Yo recuerdo hace nada, también unos meses, en el último partido del Madrid Atleti de Copa, pues el campo del Madrid tendría 60.000 ahora, pues por lo menos 20.000 a un jugador que había jugado con la camiseta del Madrid y que ahora del Atleti le llamaban rata, 20.000 tíos, rata, joder, a un señor que llama eso, no es un señor que le guste el fútbol, ni que es un señor que tiene el cerebro absolutamente metido con todo, porque también parte de los periodistas deportivos, un 60% de ellos no son periodistas deportivos, son hinchas del equipo de fútbol suyo, y entonces todo eso ha creado una amalgama que va a explotar, pero mal, porque la gente está cabreada. Ahora tú dile a uno que sea objetivo. Oye, ¿han visto ahora el VAR ya esto bien? Dice, sí. Dice, ¿quién es el que le cogió del cuello? Ese, roja. Y Vinicius, roja, que le pegó. No, ahora le perdonamos a Vinicius y el otro que le cogió del cuello. Empieza a ser todo que ya no saben, han perdido los papeles. Ya sé que se abrió otro debate, pero eso del VAR demuestra hasta qué punto la corrupción en el fútbol. Claro, que se han perdido los papeles. Yo creo que es un debate más que importante, porque que el propio comité de competición diga abiertamente, oye, es que se han manipulado imágenes, ha habido hurto de imágenes, y desde luego esa tarjeta roja que también ha sido, pues bueno, el centro de la polémica. No sé cómo lo valoráis. Estuvo bien, vosotros. El árbitro no lo vio. El árbitro de ese partido yo creo que estuvo muy bien. Bueno, la culpa es del VAR, que lo llama, claro, y no le enseña todo. Si te llaman y no te enseñan a uno, pues yo veo solo el codazo o el puñetazo. Pero ahora que lo han visto, dicen, no, vamos a ver. Y más que había ahí metidos en ese lío que estaban. Sí, sí. Pues ya es está. como enseñar el fotograma de una película. Claro. Pero bueno, yo creo que han perdido los papeles. Incluso aunque sea salirnos del tema, vamos a ver, que esta liga, la mejor del mundo, dice una de las mejores, que no suene una cosa cuando el balón entre en la puerta, si es gol o no, y ya está. No, y no lo tenemos esa tecnología. Por ayer del Atleti. Claro. Y salimos de dudas todos, ¿no? Porque entra el balón y suena. Eso no lo he visto. ¿Qué pasa? Que hubo... Hay Yo un creo gol que entró el fantasma. balón. ¿Sabes qué pasa, Luis? Yo creo que entró, pero muy poco. Entonces lo normal es que suene. Es una acción en la que no tienes una constancia, una evidencia científica, porque no hay la, no sé, la tecnología que hay en otras en la liga inglesa. En la liga inglesa, en cuanto entra el balón, al árbitro le vibra algo y dice, y entonces inmediatamente lo da. Aquí en España no existe eso. Hay dinero para muchas cosas, pero para esto no entiendo por qué no. Y entonces ayer le marcan un gol al Español, creo que es el segundo del Atlético de Madrid. Sí. Claro, que se está jugando bajar a segunda división. Y se está jugando el ser o no ser, y no sabes si entra porque no hay una toma de televisión que te lo indique. Hay una que es la del VAR que lo bebe. Yo creo que por un pelín, yo creo que sí, ya no está en la raya. Pero bueno, lo normal es que digas, vamos a ver, con la tecnología que hay ahora, pues ya está. Si suena, es que... Pero no es la es tecnología. Que solo hay un plano cenital y no queda claro. Hubo una jugada, yo no es tirar para mis colores, ¿no? Pero una jugada en el partido del Madrid, que se va Rodrigo solo y le pitan un fuera de juego, cuando normalmente todas esas jugadas las dejan acabar. Que y luego además era legal. Era dudoso. Que no era fuera de juego. Pero es que es que levanta. El Liniers de momento no tiene que levantar, porque si levanta lo ve tan claro que el árbitro tiene que pitar. O sea, el Liniers se tiene que meter el banderín en el bolsillo, acabar la jugada cuando acabe, y entonces, como siempre hacen, es que yo no sé qué fue lo que motivó que el Liniers levantase esa bandera, cuando había tanta duda. Sí, que se han perdido los papeles. Son muy malos. Ya no se sabe si dejan seguir la jugada o no la dejan seguir, si la mano está apoyada, si no está apoyada. Todo esto que antes no ocurría lo ha traído. Pero iba a preguntar a Isidoro, digo, ¿vosotros tenéis tantas dudas cuando jugabais del reglamento, Isidoro? O quiero decir, es una cosa que estoy percibiendo yo desde fuera. Tú cuando jugabas al fútbol y estabas en el campo, tú te conocías el reglamento. Sí. Pero es que la impresión que pero tengo... no creas que todo el mundo lo hace, No, pero que quiero decir que la impresión que tengo ahora es que ni siquiera los árbitros lo conocen. No, es que tienen un criterio. El reglamento se lo conocen, pero la aplicación de ese reglamento es la que no conocen. O sea, antiguamente una mano dentro del área era penalti, no es si bajas, si subes, si la tienes en la oreja.
Es mano, si paras la trayectoria del balón con la mano, y eso siempre ha existido, lo de tener las pegadas. Jugada, eso es lo que siempre se dijo. Y es penalti. El criterio era, si corta jugada es penalti. Pero aunque te venga de un mismo rechace, ¿por qué no? Si estás cortando una jugada. Lo que digo es que yo no me recuerdo todo. A mí mismo tan despistado. Pero había con el eso que se llamaba mano involuntaria. A ver, Claro, y los penaltis involuntarios, es que no, todas las faltas o todos son involuntarios, Pero bueno, raras era la excepciones. decisión de uno. El juez, decías, el árbitro nos ha pitado un penalti que no era uno, pero no, es que aquí dice para. Y entonces hay 3, ¿no?, que están en el bar y empiezan a mirar. Yo no sé lo que hay. Pero tú, Y el otro dice, tranquilo, siempre ya los jugadores, tranquilos, tranquilos. Vale, pero tú no es el momento de tu vida, García, porque tú eres el más veterano de los que estamos aquí, en el que más despistado estás con el reglamento. Bueno, yo ya me he olvidado. Renuncias, ¿no? No, yo hay una que... mano y ya dices, a saber. Pues eso es lo que Dios quiera. Que por cierto, en clave árbitros, también hemos conocido esta semana con todo el tema de Vinicius que hay 6 árbitros de VAR que no van a estar ya de cara a la temporada que viene en activo. Y ha salido ahora también eso. Y ha salido ahora. Claro. Sí que es cierto que ya estaba el run desde unos meses atrás, pero se ha hecho oficial ahora y dicen que esos árbitros pues van a denunciar a la federación por despido improcedente. Yo creo que están pasando muchas cosas esta semana que nos las está tapando todo el tema de Vinicius, pero empezamos a juntar el hurto de imágenes, el despido de estos 6 árbitros. Eso es lo mismo. O sea, los despiden por el hurto de imágenes. Exactamente. O sea, es la misma claro. cosa. El último es el hurto de imágenes que motiva el despido. El despido de... Y además todo viene con la sombra del caso Negreira. Y entonces, al final, tienes un cóctel molotov en el mundo del fútbol. Yo creo por dejadez de quienes lo... El fútbol español hablas, presiden. ¿No? Sí, bueno... Una cueva de ladrones el mundo del fútbol, te lo he dicho 14.000 veces, Sí, pero no solo en España, ¿eh? No, a nivel mundial. Hablas de la UEFA o hablas de la FIFA y te das cuenta exactamente de lo mismo. ¿Y por qué tenemos que ir a jugar la final de la Copa no sé dónde? ¿Y quién se lleva el dinero? ¿Y quién es el comisionista? ¿Y por qué el Mundial en otro lado? ¿Y por qué determinadas designaciones? Es un mundo que no es nada transparente, que no está nada fiscalizado... y que huele a podrido que apesta. O sea, así de fácil, te lo digo, esa es mi impresión. No, estoy de acuerdo. ¿Qué vas a hacer por fin para cambiar un poco de dramatismo? Con Juan Pablo y yo, ¿nos llevas a Estambul o no? ¿Cómo quedamos? Bueno, es verdad que has dicho que... Bueno, aquí hay muchos viajes pendientes, ¿eh? Claro, al final vamos a Estambul a animar al Inter, me imagino. No, al que queráis, pero a mí me da igual. Yo quiero ver Santa Sofía y esas Yo cosas. también, y el Bósforo. Y el hipódromo teníamos... Yo le había dicho a García, digo, pues un crucero por el Bósforo y tal, pues es bonito también y eso. Tú no puedes ir en ningún caso porque tú tienes que seguir haciendo el programa electoral. Que se me va a alargar. Sí. A zanjar rápido el tema. Pero tú no tenías hotel, Luis. Tenía. Y con anulación, claro. No te pienso decir absolutamente nada. Va a ir él. Yo creo que va a ir. Si no, nos buscamos García y yo un salvoconducto y nos vamos allí. Juntos un rato. Sí, claro que sí. Es un salto de nada. No nos hace falta más que una habitación doble y ya no buscaremos la forma de llegar. Pues fíjate lo que te digo, va a estar muy reñida esa final, ¿eh? No te creas que va a ser tan fácil, ¿eh? Ayer ganó el Inter la Copa. Ya ha ganado un título, La Copa de Italia y empezó perdiendo, ¿eh? Sí. O sea que... Va a ganar el Inter. ¿Tú crees? No, yo eso no creo, pero que va a ser complicado. Si gana el Inter sería un batacazo y yo creo que sí se podría decir que un fracaso, ¿no? de Guardiola. Va a ganar el Inter, ese es mi pronóstico. ¿Tú crees? Yo deseo que gane. Pregúntale a Juan Pablo quién va a ganar en Aragón y quién va a ganar en Valencia. Yo no soy. Claro, tú dijiste la izquierda. ¿Qué te he dicho yo cuando te acercas esta mañana a mi mesa? Sí, que era una manera de decir. Estoy jugando al contragafe. Sí, ya. Sí. Luego he cogido y he leído lo que has escrito en ABC y he dicho, pues igual Luis tampoco está tan en desacuerdo con lo que he dicho. Pero anda que no le va a gustar pinchos de tortilla. Y cañas. ¿Cuántos pinchos de tortilla y caña? 8 o 9. Pero gano más de los que pierdo, he hecho el cálculo. O sea, todos no los puedo ganar, pero todos no los puedo perder. Ya. Bueno, ya veremos. Ya. Oye, Sí. habláis de ganar, de perder, se empieza a hablar de nuevo sobre una posible llegada de Mbappé al Real Madrid. Es un tema que ya nos coge a todos muy lejanos, pero dicen, oye, que eran 2 años más 1 y el jugador dice que ese último año que no lo va a activar, que está más cerca que nunca. ¿Quién ganaría más con la llegada de Mbappé al Real Madrid? ¿El Real Madrid o el propio jugador?
Hombre, yo creo que al Madrid le viene bien y al jugador también. De momento el jugador seguro, porque el contrato estará ahí. Luego los resultados que dé el jugador para el club serán diferentes o no. Vamos a ver qué aporta el jugador. Del equipo, ¿no? Que sacó el equipo. Sí, el equipo. Diciendo que no quiere prorrogar nada más. Desde Francia lo dan prácticamente por hecho, que no va a continuar ese año que tenía extra. Y ya, claro, pues parece que todos los dedos señalan al Real Madrid. Yo voy a decir una cosa que le va a gustar a Luis escuchar. Yo creo que todos los jugadores necesitan al Real Madrid más de lo que el Real Madrid necesita a cualquier jugador. Aquí me ha quedado bonito, Luis. Muy bien. Pues, y además tiene su punto de verdad. Sí, pues vas por buen camino. No te puedo decir. Me alegro, hombre. Pero os gustaría, la mayoría de los que estáis en esta mesa sois madridistas. Bueno, hay opiniones muy divididas. A mí me gustaría que viniera a jugar en el Madrid, en el Barcelona, en cualquiera, porque verle todos los domingos es un jugador estupendo. Yo creo que al Madrid le viene bien. Hombre, es un chico muy joven, mete goles y lo que tiene arriba ya no es tan joven y ya se va a notar el paso del tiempo. Hombre, va a costar un dinero, supongo yo, pero bueno, de cara al nuevo estadio necesita también buenas estrellas y yo creo que Mbappé es estupendo. Y luego todo eso de que es que dijo que no a eso se olvida, meter 2 goles y no has visto el Atlético Griezmann que decía. Claro, ahí es donde quiero ir yo, si eso se olvida realmente. Eso es el público, eso sí que es el público. Sí, en eso estoy de acuerdo. Yo lo único que pasa es que sigo creyendo que, aunque decís que son compatibles, etcétera, a mí me parece que Vinicius y Mbappé pues no casan tan bien en la alineación, quiero decir. O sea, las veces que yo he visto jugar a Mbappé, lo he visto jugar en el sitio donde juega Vinicius en el Madrid. Sí, pero puede jugar de delantero centro, Mbappé también, ¿eh? Pero eso puede pasar como cuando coincidieron Benzema y Cristiano Ronaldo. Cristiano desplazó de ese sitio a Benzema. Benzema cuando vino al Madrid jugaba media punta por la izquierda y lo desplazó Cristiano Ronaldo. Y no hemos visto hasta el verdadero Benzema cuando ya Ronaldo no estaba en el Real Madrid. ¿Dónde colocarías tú a Mbappé en el Madrid? Es que, a ver, yo me pregunto y digo, si Isidoro estuviera... Viene Mbappé al Madrid. Yo le iba a hacer ¿Para jugar en dónde? Yo le iba a hacer sufrir mucho para venir al Madrid, de luego. No, a ver, la necesidad del puesto de Mbappé está cubierta en este momento por un jugador en el Real Madrid. Yo creo que sí. Pues entonces, ¿qué necesidad tengo de traerlo? Es que voy a desmontar un equipo que está montado. A ver, si hay un delantero centro, claro. A mí ahora mismo me parece que Haaland es más importante en el Madrid que Mbappé, para mí. Va a ocupar una posición que, por desgracia para los madridistas, Benzema no sé cuánto tiempo la va a utilizar. Lo que pasa es que también es verdad, por volver al principio del programa, que yo creo que la, entre comillas, sobreactuación del Bernabéu es porque Vinicius se ha planteado seriamente decir que aquí no aguanta mucho más, ¿eh? Y entonces hubo ahí una especie de conjura colectiva para decirle ni se te ocurra tener esa tentación en la cabeza porque aquí vas a estar mejor que en ningún lado. Pero es verdad que la carrera de Vinicius a partir de ahora en el Madrid va a ser muy complicada. Pero no porque sea jugador del Madrid, sino porque siendo jugador del Madrid, y en eso estoy de acuerdo con Isi, el hostigamiento, no ya con el mono negro y el plátano, sino con porque es que antes de esto en Vinicius era polémica permanente, que si provocaba, que si bailaba, que si celebraba los goles ofendiendo al adversario, que si era un maleducado, todo esto antes del racismo. Entonces, claro, se ha generado una dinámica que no sé si será fácil de cortar, francamente. Bueno, lo bueno de Mbappé, Luis, es que ya no es negro. Claro, ya es una estrella, ya no tiene. Claro, ya, como dijo aquel boxeador, ¿te acuerdas? Cuando yo era negro, decía. Cuando yo era negro. Que decía, ahora yo soy. Me voy a la calle y estaba ahí en los barrios. No, Mbappé pero ya... es verdad, pero yo me pregunto lo mismo que Isidoro. O sea, yo creo que el Real Madrid necesita más un delantero y 2 laterales y algún centrocampista. Los centrocampistas menos, pero dos laterales, no, necesita un delantero sobre todo. Tengo que decir una cosa, ahora que está aquí, si perdona, porque lo has dicho tú como lateral. Me encantó el alemán como lateral izquierdo. O sea, no sé por qué no lo hemos... Álava. No. Álava no. Kroos. No. El único alemán que alemán. Ah, no, solo hay un alemán en Madrid. A ver, déjame pensar. Nacho. Nacho. ¿Qué pasa? ¿Que no quieres...? No sé las nacionalidades de todos los jugadores, te lo digo en serio. Bueno, dime quién jugó de lateral izquierdo. ¿Tú no viste ahí el partido? ¿Quién fue de lateral izquierdo ayer del Madrid? Sí, lo vi. Bueno, jugó Álava en principio y luego Camavinga otra vez.
No, no es verdad. Sí, sí. No es verdad. Sí, sí, el que no lo viste fuiste tú. No es verdad. No es verdad. Luis, el Madrid ayer jugó, fue ayer cuando jugó el Madrid a Jugó las 7:30 ayer. Sí. en el Bernabéu. Yo no, ¿quién jugó? ¿Beckenbauer? El Madrid, un alemán que no sea Alaba, que bueno, que no sea Alaba, no, que no sea Kroos, perdón, que Alaba es austriaco. Kroos. ¿En serio? ¿Me lo estáis diciendo en serio? ¿Me quieres decir, me quieres recitar la defensa de ayer del Madrid o es que no viste el partido? No te sigo. Luis. Recite no, ¿quién jugó? Dime. Nacho, Tchouaméni, Rudiger. ¿Quién fue la Tchouaméni, Rudiger y Álava. ¿Y Rudiger de qué nacionalidad es? Rudiger jugó de central. Rudiger jugó de lateral izquierdo, perdóname. El lateral izquierdo ayer fue Rudiger. Subió mucho, pero No es verdad, fue Rudiger. Jugaron de centrales Álava y Nacho y jugó de lateral izquierdo Rudiger. Yo no entiendo qué partido de fútbol visteis. Probablemente jugó de lateral porque su marcador, el central, el delantero centro, se bajaba a la, por ahí. a la banda. Perdóname. No, Estaba imaginándome un lateral del Madrid, digo. Un lateral, pero que Rudiger jugó ayer de lateral izquierdo. Y Rudiger es alemán, te pongas como te pongas. no, yo no digo nada, que le vaya muy bien. Y a mí me sorprendió lo bien que jugó en esa demarcación. Pero no jugó de lateral ni jugó bien, jugó bien en términos generales. Pero bueno, en un subió, puesto, pero a cosa Luis que no le le habíamos gustó. visto nunca, subió. en un puesto en el que nunca había jugado. Pero porque las circunstancias lo obligaron a ello, Luis. El jugador que tenía que marcar caía a la banda y entonces eso te creó la confusión de la que eres. A la banda ahora. era del Betis, era por dónde. Caía la banda, ¿no? A la banda y Entonces Cariñosa. estás diciendo que el Madrid a lo mejor no tiene esa necesidad de un lateral izquierdo. Todo el mundo, vamos a ver. Lo más sorprendente para mí ayer de la alineación del Madrid es que cuando nos dan la alineación todo el mundo creíamos que iba a ser algo que ya habíamos visto muchas veces. Nacho y Rudiger de centrales, porque había sentado a Militao, y en el lateral izquierdo Álava. Eso es, Álava del izquierdo. Y no hizo eso, puso a Álava y a Nacho de centrales y puso a Rudiger de lateral izquierdo. O sea, yo creo que no viste el partido. O sea, por la cara que estás poniendo, no viste el partido. Lo que me O sea, estoy confiesa el puto... O sea, ¿viste el partido? No, por favor, mírame a los ojos. ¿Viste el partido de ayer? Lo vi ¿Sí o no? a trozos. O sea, que no viste el partido, coño. Pues joder, entonces ¿de qué estamos hablando? Luis, yo sí. Pero escúchame, Yo sí. y lo que me Claro, estoy preguntando es no que- es si vio o no vio el partido, que lo vi a trozos. Lo No que han me estoy traído los preguntando deberes es hechos, Si Luis. eso que estás diciendo, que no te... Cálmate, no te sofoques. Pero Luis. vamos a ver. Cálmate, que no pasa nada. Pregúntale el resultado. Tranquilo. Lo que te estoy preguntando, ¿Quién Luis, metió los es- goles? y eso te da pie a pensar que el Madrid no necesita un lateral No, para el año que viene. no, estoy diciendo Eso es lo que... que me estoy, eso es lo que no te sigo. Bueno, No, pues que- estoy diciendo que le yo pareció un esto buen ha salido a parche colación que de no los se ha laterales. Yo digo utilizado que esta Estoy temporada. diciendo que Ancelotti ayer hizo un movimiento que me parece que tiene mucha trascendencia de cara al futuro. Había estado sacrificando a Camavinga, poniendo de lateral izquierdo y quitándolo del Sale centro del Camavinga del campo. centro del campo Y y ayer vale. pone a Camavinga en el centro del campo y ensaya otra fórmula en el lateral izquierdo que nos sorprende a todos porque Álava lo habíamos visto ahí, pero a Rudiger nunca lo habíamos visto ahí. Y el rendimiento de Rudiger en la izquierda, a mí ayer es verdad que tampoco muy exigente la labor defensiva. Todo lo que hizo como lateral izquierdo lo hizo bien. Vale. Y Pues entonces, ya tenemos lateral y izquierdo. entonces ya tenemos Nada, lateral ya, izquierdo. uno que no hay que buscar, venga. No, para una Uno que no hay que emergencia, yo creo buscar. que lo que se refiere Luis es que, ¿Cómo se bueno, ha para puesto una de, cómo se emergencia, ha puesto pues... de No, es que violento? me- no, me enerva. No, es que lo indignáis. Pero lo no, indignáis. ha sido Juan Pablo, a mí no me porque acabamos de descubrir que no vio el partido. No, quería engañar. Que lo vi a trozos. Sí, a trozos. Eso que El tiene intermedio. que tener que bañar niños, Luis El Herrero, y darles de intermedio. cenar. Te Bueno. lo pones en el iPad y ves. Por encima de la esponja. Claro que puedes, sí. Vamos a escuchar a los oyentes. Hola, buenas tardes. A mí la imagen me parece sorprendente, pero me pareció positiva. Una imagen de apoyo que da todo el Real Madrid a Vinicius. Todos contra el racismo. Soy Rubén y llamo desde Madrid. Pura fachada y puro marketing. Hola, soy Alberto de San Fernando de Henares. Pues mira, a mí me parece súper bien el gesto de Florentino con Vinicius, porque ahora pues está en un momento delicado y sobre todo había mucha gente, entre ellos Juanma, que también decía Juanma Rodríguez, que a Chico no se le protegía, que el Madrid no protegía a Chico y mira, se lo ha puesto el presidente al lado y ahora parece que, no sé, hay como si hubiera cierta polémica porque el presidente ha hecho eso. Ha hecho lo que tiene que hacer, cuidar de los suyos y eso, acercarlo y decirle que le va a cuidar con todas las consecuencias y ya está.
Fíjate que esto último que decía nuestro oyente también ha sido objeto de debate, ¿no? Es decir, el Real Madrid no mira por sus jugadores, no los protege, no está sacando la cara y al final, y esa es mi opinión, el Real Madrid ha actuado cuando tenía que actuar, yo creo, porque hemos conocido, y anoche en el primer palo se hablaba de que, bueno, de que de cara a la galería pues no iban pregonando que estaban protegiendo a su jugador, pero que el tema de Vinicius pues había sido objeto de enfrentamiento entre Rubiales y Florentino Pérez y que por eso en la Copa del Rey pues había unas imágenes, ¿no?, en las que se veía a Florentino muy enfadado porque le decía a Rubiales, oye, tienes que parar esto, tienes que hacer algo. No sé cómo habéis visto vosotros la gestión en este aspecto. Yo creo que se ha reivindicado mucho durante, sobre todo aquí en este estudio y por parte de algunos contertulios que siempre estaban diciendo que a Vinicius no se le protegía. Es que yo no sé qué tipo de protección reclamaban. O sea, salvo que cuando le hacen una falta vayan todos y peguen al infractor, no sé qué tipo de protección había. Yo creo que, como tú dices, el Madrid ha actuado cuando ha visto que esto se le iba de las manos y ha podido actuar. Había 9 denuncias, de las cuales 8 eran... O sea, yo no sé qué más puede hacer el Madrid, insisto, que ayer, como dice Luis, a lo mejor hubo un poquito de... no sé... comunión. Sí, vale, pero yo creo que era necesaria. A ver, igual que los equipos del Real Madrid ayer, todos, baloncesto, fútbol femenino y fútbol profesional, salieron con la camiseta de Vinicius, me parece bien, pero no se tiene que quedar ahí. Hay que verdaderamente dar un paso. Decía García antes, y no me quiero extender mucho, yo veo a un tío que está insultando y me voy a otro lado. Es que eso es lo que no debemos de hacer, porque eso es dejar el caldo de cultivo ahí. Lo que hay que hacer es denunciar y a ese tío echarle, no que te vayas tú a otro lado. Me parece absurdo, ¿no? Quiero hacer una ronda muy rápida antes de despedirnos porque también ha sido objeto de debate durante esta semana el decir que, bueno, que contra los insultos en general, como denunciaba Xavi, como denunciaba Ancelotti, que era muy difícil actuar. Uno por uno, ¿creéis que se puede poner fin a los insultos en los estadios de fútbol o es algo inviable? Juan Pablo. No. Sí. Luis. No, y depende de qué insultos tampoco es deseable. Es decir, lo que no puedes pedirle a la gente que va al fútbol es que de repente se comporte como si estuviera tomando el té con pastas con la reina de Inglaterra. O sea, las cosas como son. Es decir, que desde que yo soy pequeño se insulta al árbitro con motivo sin él y eso no te convierte en un... Pues eso, exteriorizas un cabreo, te apasionas, tal. O sea, es decir, que tampoco nos pasemos de frenada. No, ya lo que pasa, Luis, es que yo, fíjate, yo sí me planteo el llevar a mi hijo al fútbol ante el riesgo de que pueda sentarse al lado un energúmeno de estos. Hombre, bueno, sí, por supuesto. Y tengas que empezar a explicarle, este señor es un maleducado y tal y cual. Y eso sí que me preocupa. Me preocupa porque es verdad que yo también he ido al fútbol y mi padre me explicaba lo que hace este señor no está bien por esto, esto y esto, pero como ejemplo... ¿Pero tú has llamado hijo puta a algún árbitro en la grada alguna vez? No, en la grada. Pues yo sí. Yo no. Bueno, pues yo no. Bueno, pues yo sí. Pues con esta última Pero reflexión sí nos quedamos. Oye, os voy a dar artifín. Yo lo que quería reivindicar... No le quiero quitar yo tiempo a Luis, ¿eh? No, quiero su amigo García no hay problema. Quiero reivindicar el mundo del boxeo, donde no hay peleas, donde no hay broncas, donde no hay insultos y donde no hay nada. Y son gente que sube arriba, se pega, se da un abrazo y la gente aplaude. Pues mira, para los boxeadores, artifin arte. con cartílago de tiburón, sulfato de glucosamina y contritina, cúrcuma, pimienta negra y vitamina C. Si tú también lo quieres tomar, ya sabes que lo puedes encontrar en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Os doy las gracias por habernos acompañado. Ustedes ya saben que se quedan ahora con Luis Herrero en Casa de Herrero. Más deporte a las 11 de la noche con Juanma Rodríguez en el primer palo. Muchas gracias por estar al otro lado y que pasen buena tarde.